mí es un gozo y un placer estar de vuelta. Esta es mi casa también. Años atrás la mayoría de ustedes no estaban presentes, pero hemos sido funcionarios para comenzar esta obra en otra ciudad y después se movió a Lynn y trajimos a Pablo Giovannini para que sea vuestro pastor. Muchos de los que estaban antes no están, pero me gozo de ver caras nuevas y ver que la obra de Dios continúa hacia adelante en tantos años. Con mi esposa Francis estamos agradecidos a Dios por todos ustedes que participan en el cuerpo de Cristo y que nos hace sentir también en casa. Gracias a Dios. Hoy tenemos la Eucaristía, la Santa Cena, la Cena del Señor. ¿Y cuántos otros nombres le damos a este acto, a este evento que conmemora la muerte de Jesús hasta que venga otra vez, que simboliza algo muy precioso? Y que a veces, porque lo hacemos como rutina, tenemos cierta saciación semántica, experiencial, y la tomamos de costumbre. Y hay una diferencia enorme entre hacer cosas como nuestra costumbre lo dicta y hacerlas a plena conciencia. ¿Qué es plena conciencia? Conciencia plena, o en inglés, mindfulness. Es estar en el momento y captarlo en su totalidad y darle el valor real, sin juzgar, sin escapar, sin hacer, sino gozarlo y tener la percepción clara de la realidad. Los que están casados y tal vez tengan un anillo en su mano, hasta este momento me atrevo a decir que ni siquiera constaban el peso del anillo en su dedo o lo registraron. ¿Cuántos de ustedes estaban plenamente conscientes de tener un anillo en su dedo? Hasta que lo dije. Ahora sí están conscientes. Y les pregunto, ¿pueden sentir el peso del anillo en su dedo? Eso es conciencia plena. Porque si no, uno se acostumbra. Yo he usado este anillo por 58 años. Y Francis también. ¿Y qué te parece? Después de 58 años todavía me doy cuenta que tengo un anillo en el dedo y me pesa. Así es con la Cena del Señor. Desde que soy chico la estoy tomando y más de 58 años. Sin embargo, hoy quiero tomarla como que la primera vez en mi vida. Actualizarla, realizarla a plena conciencia y saber su significado real y su impacto en mi vida. Y el mandato del Señor hecho carne, hecho también socialmente carne en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso en 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 23, 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa del Señor, anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Seguiremos más adelante citando este pasaje.
Pero es muy significativo notar que la Cena del Señor como institución ha sido interpretada en diferentes maneras, en diferentes épocas. Y la Eucaristía, o del griego Eucaristía, que es una acción de gracias, la hemos llamado también la Cena del Señor, cuando Él se reunió con 12 discípulos para celebrar la noche en la cual después fue entregado y después crucificado. La iglesia del primer siglo comenzó celebrando esta cena, recordando a Jesucristo en los hogares, en las reuniones públicas que se reunían como iglesia. Pero no solamente se reunían para tomar la cena, se reunían para tener cenas reales, que llamaban agapes, donde traían comida y bebida y comían todos juntos con sencillez de corazón, partían el pan por las casas, dice el libro de los Hechos. Pero con el tiempo llegó a ser un poco exagerada la cosa. Muchos traían su comida y comían delante de otro y se saciaban, y otros se morían de hambre porque eran pobres. Había distinción social, distinción entre esclavos y los que los esclavizaban, entre ricos y pobres, castas sociales. Por fin Pablo dice, no me gusta lo que está pasando, voy a poner cierto orden. Y a través de este orden llegó a formalizarse el asunto de traer los elementos a la casa del Señor y que cada uno coma en su casa, y si quiere comer mucho, que coma mucho, si no quiere comer, que no coma, pero por lo menos que no esté ahí en la cara de su hermano o su hermana haciendo alarde de sus comidas. Imagínate, un argentino trae un steak así y otro que no tiene acceso a las vacas argentinas trae 2, 3 frijolitos y uno come y se sacia y el otro mira con angustia y con hambre y con envidia. No debe pasar eso en la casa del Señor. Debemos estar equiparados, unidos en el cuerpo de Cristo. La Eucaristía entonces llegó a ser una ordenanza, una de 2 ordenanzas. El bautismo y la Santa Cena las llamamos las ordenanzas del Señor. En el significado teológico ha sido adjudicado por la Iglesia de diferentes maneras. Con el correr del tiempo, la Iglesia Católica se llenó de dogmas, de ritos, de opiniones, y uno de los papas, a través de los siglos, pensó que había que darle un toquecito y llamó a la Santa Cena como un acto de transubstanciación, que significa que el pan y el vino se convierten en el verdadero cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo en el momento de ser ofrecidos. Entonces uno estaba comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Me parece una aberración exegética y también hermenéutica y homilética el predicar de esa forma. Otros llegaron a pensar que es una consubstanciación, porque en la transubstanciación que toma lugar es como una especie de sacrificio incruento. Es decir, que uno no es tan cruel como Cristo, pero igual lo sacrifica en el altar. Y Cristo, según nosotros entendemos, ha sido sacrificado una vez y para siempre, y con una sola ofrenda hizo perfecto a todos los santificados de Dios. Entonces descartamos esa doctrina que todavía rige en la Iglesia Católica. Otras iglesias luteranas y otras han llamado esto consubstanciación, que significa la presencia real de Cristo en el acto de participar. Pero ¿se hace o no se hace con una sola sustancia, con el cuerpo y la sangre? Me parece que también conjetural. A mi parecer, y a través de la Iglesia de la Reforma en adelante, nosotros creemos que es un simbolismo recordatorio de la comunión y participación con la persona y la obra de Cristo, su simbolismo comunitario y la esperanza futura de su segunda venida y nuestra reunión en gloria con el Señor. La realidad de la presencia de Cristo, de su cuerpo y de su sangre en la celebración de la Santa Cena no está determinada por una conversión física, transubstanciación, sino por la promesa de Cristo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré, en medio de ellos. Y cuánto más cuando nos reunimos para recordar la muerte de Jesucristo
y luego su resurrección. Él está presente a través de su Espíritu entre nosotros. Entonces, no se trata de crear la presencia de Cristo por la presencia humana o de traer la presencia de Cristo para que esté con nosotros, invocarlo de esa manera. Yo cuando era predicador joven en Nueva York, 23 años, y recorría tantas iglesias neoyorquinas, y en algunos de los hermanos, con mucha confianza y con mucha sinceridad, pero ellos decían, vamos a aplaudir así viene el Espíritu Santo para estar con nosotros. Decían, wow, esta gente descubrió la pólvora, descubrió la fórmula de cómo traer el Espíritu Santo, aplaudiendo. Otro dice, hay que moverse y levantar la mano y así es que la presencia de Dios viene. No fabricamos la presencia del Señor. No traemos nosotros la presencia del Espíritu Santo. Y a veces yo inclusive rezongo cuando la gente vamos a invocar. No, nosotros nos invocamos a nosotros, a la presencia de Cristo que está antes que nosotros y se va después que nosotros de la reunión. No tergiversemos las doctrinas de la Biblia por nuestras maneras culturales o nuestras opiniones, sino que hagamos caso de lo que la Escritura dice. ¿Y qué dice la Escritura? Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que cuando nos reunimos en su nombre, Él está presente. No lo traemos, no lo fabricamos, no lo invocamos. Nosotros venimos a su presencia a rendirnos como sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Así que no es traída esa presencia por el esfuerzo humano, ni por un sacerdote, ni por un ministro, ni por el conjunto de la iglesia de personas que crean un momento de fuerza y arrastran a Cristo para que esté en su medio. Yo no tengo que convencer a Cristo que venga a su casa. Yo no tengo que convencer a Cristo que esté presente en la Santa Cena. Yo tengo que abrir mis ojos y realizar que está presente. Tengo que admitir por fe de que Él está presente. Lo mismo pasa cuando uno está ansioso. Una vez prediqué aquí de la ansiedad en Filipenses 4, que no es solamente el texto que nos agarramos, la fe que crea en esa presencia. Y la paz de Dios que gobierna nuestro corazón y guardará nuestras mentes. ¿Es el texto lo que nos ayuda? Sí, enormemente, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero más nos ayuda el verso 5, el Señor está cerca. Y el verso 9, el Dios de paz está presente. Es la presencia de Cristo, la presencia del Padre, mediada por el Espíritu Santo, la que nos ratifica el hecho de que su presencia es real, está con nosotros en nuestro medio. Y la comunidad cristiana es simplemente un medio que efectivamente comparte un mismo sentimiento, un mismo sentir, una misma fe, una misma esperanza. Y cada integrante de la comunidad cristiana ama como Cristo amó al punto de entregar su vida por los demás. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, 1 de Juan, capítulo 3, verso 16 dice, y en esto conocemos el amor de Dios, que Él dio su vida por nosotros. Y ahora nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Por qué aprendemos Juan 3:16 de memoria? Y no 1 de Juan 3:16 de memoria. Son complementos. Así como Cristo murió por nosotros, damos nuestra vida por Él. Así como Cristo resucitó, vivimos para Él. El vino y el pan que se parte y comparte en la cena del Señor representa la renovación, la actualización del hecho que Cristo murió en la cruz por su iglesia, por los pecadores en necesidad de gracia y de salvación. Y al representarnos a todos como sustituto, Cristo murió por todos. Y Pablo agrega en 2 Corintios 5, por lo tanto todos murieron en Él. Después Cristo resucitó y por lo tanto todos vivimos en Él. Sea que vivamos o muramos del Señor somos, así que ninguno de nosotros vive para sí o muere para sí. Vivimos para la gloria de Dios, para el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos hace pensar que como hemos muerto con Él en el bautismo, una señal objetiva de tal hecho,
Al resucitar tenemos una nueva vida en Cristo. Y el resultado es que nosotros no vivimos más para nosotros. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y Él es que nos dice, cuando celebren la cena, cuando tomen el pan y el vino, acuérdense de mí, en memoria de mí. ¿Y cuántas veces? Cuando os reunís en mi nombre con ese propósito. ¿Y hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. Al tomar esta cena, ¿sabes que anunciamos qué? Anunciamos que Él viene otra vez. Que esto, lo que pasa hoy al tomar la cena, por fe, ratifica el hecho de que creemos que Él murió y resucitó y que viene otra vez a buscar a su iglesia. Al recordar el sacrificio de Cristo, al hacer esto en memoria de Cristo, cada vez que lo hacemos, traemos a memoria plena conciencia, a plena conciencia su sacrificio y renovamos nuestras mentes, nuestros corazones, actualizamos el significado y sus implicaciones para nuestro ser, nuestro estilo de vida actual, corriente, confesional. Por otra parte, comer el pan y tomar de la copa representa la unión comunitaria. Los teólogos del siglo II y III querían explicar algo de la Trinidad y no encontraban palabras porque es muy difícil. ¿Cómo explicar Dios es tres en uno que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y hubo tantas herejías relacionadas a la Trinidad que por fin decidieron hacer dogmas acerca de la Trinidad para que tengamos nuestra fe certera. Pero una palabra que usaron los teólogos fue pericoresis. Perímetro y coreografía combinadas en una palabra. Significa dos o más personas bailando juntas, coreografiadas dentro del espacio perimetral que define a tal unidad. Entonces, ¿se atreve a decir pericoresis? Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan pericoréticamente. Están danzando juntos, unidos, compenetrados, interpenetrados, definidos con el perímetro de la Trinidad. ¿Y qué pasa con la iglesia como el cuerpo de Cristo? Todos nosotros estamos coreografados por el Espíritu Santo, andamos en el Espíritu, nos movemos en el Espíritu, nos dirige el Espíritu Santo, tenemos un sentido de dirección en el Espíritu, tenemos compás y ritmo, algunos más, otros menos, pero tenemos dirección y ritmo en el Señor. Es muy interesante que Pablo a los Gálatas capítulo 5 dice, andad en el Espíritu, y la palabra en griego que usa es tener un sentido de dirección. ¿A dónde vas en Cristo? ¿Cómo te dirige el Espíritu Santo? ¿Hacia qué derrotero? La segunda palabra, andad en el Espíritu, significa al compás, al ton, al son del Espíritu Santo. Muchos cristianos tienen una buena dirección, pero no se mueven mucho. Otros se mueven mucho, pero no tienen sentido de dirección. Las dos cosas son esenciales en el andar del Espíritu. ¿A dónde vamos? ¿Y con qué ritmo lo hacemos? Al compás del Espíritu Santo. Entonces, esa palabra que encierra la Trinidad y la define en ese término, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es una construcción teológica para denotar quién es Dios. Pero sí podemos tomar de ese concepto y decir que estamos todos compaginados, interpenetrados en el cuerpo de Cristo. Santa Cena hacemos real el hecho que tú y yo somos miembros del mismo cuerpo, que nos pertenecemos, que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz y nos hizo su pueblo, su casa, su familia. Somos familia de Dios. A veces uno se mira al otro y dice, ¿y vos sos mi hermano? ¿De qué jaula te sacaron a vos o a ti? Digamos, ¿quién te abrió la jaula? No, eso no cabe en el cuerpo de Cristo. Nos aceptamos como somos y confiamos que vamos a cambiar a la semejanza de Cristo, donde todos nos parezcamos más y más al carácter, a la vida, a la intención, a la actitud que hubo en Cristo Jesús como hermanos y hermanas.
Entonces, al comer del pan y tomar de la copa, estamos representando esa unión comunitaria, pericorética, con su persona, su obra, la creencia y la fe depositada en la efectividad del medio de la gracia provisto por Dios para nuestra salvación, su cuerpo partido, su sangre derramada por nosotros. ¿Y qué es comer? Jesús un día predicó un mensaje muy fuerte. Mientras predicaba la parábola del sembrador, de la cizaña, la gente lo escuchaba embelesada. Pero un día a la multitud los desafió con estas palabras: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en mí. Y la gente lo miró diciendo: ¿de dónde saca eso? ¿Cómo interpretás el hecho que Jesús dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida permanente en mí? Y uno detrás de otro lo escuchaban, pero ya más de lejos, y se iban retirando y retirando y retirando, y quedó Jesús solo con sus discípulos. Y ellos lo miraron: Señor, predicaste un mensaje que no es muy popular. ¿Por qué no dices más parábolas o más cuentitos? Le pegaste debajo del cinturón. ¿Por qué hiciste eso? Y Jesús, ¿sabe qué dijo? ¿Queréis vosotros iros también? Si no aguantan esta palabra, ¿se quieren ir, muchachos? Y Pedro, el aguerrido como siempre, dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué significa comer? Hay dos palabras griegas para comer que usa Juan. Una es como tragarse del todo, adquirir, ingerir, digerir, nutrirse de un repente. Y la otra es masticar. Estar ahí saboreando la palabra, nutriéndose paso a paso. Comer del cuerpo y la sangre de Cristo significa aceptar con fe y tragarse el hecho de que Él es nuestro Salvador y que en la cruz Él murió por nosotros, por nuestros pecados, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, creer y ser salvos una vez y para siempre. No nos salvamos todos los domingos. Yo sé que en alguna iglesia pentecostal hay que hacer un llamado al altar y la gente corre al altar para salvarse una vez, 3 veces, 15 veces, 20 veces. ¿Te parece que Dios está escribiendo tu nombre una vez y pecaste? Te borró el nombre. ¿Te arrepentiste? Puso el nombre. Yo cuando era chico y escuchaba esa predicación pensaba que había un agujero en la página con mi nombre porque yo pecaba bastante. Y me arrepentía bastante y hay que ver un angelito con una goma borradora, borrando a Pablo, poniendo a Pablo, borrando a Pablo. No, el que cree en mí tiene vida eterna, punto. Claro que no menospreciamos esa salvación ni la tomamos por sentada. Cuidamos nuestra salvación, nos portamos bien, hacemos las obras de Dios, tenemos temor a Dios. No lo tomamos por sentado ni ninguna cosa. Pero tragar a Cristo significa ser justificados por la fe una vez y para siempre. ¿Y qué significa masticar? Comer de la palabra diariamente. El hombre y la mujer no vivirán del pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al comer de Cristo, uno apropia, ingiere, da cabida, lugar para captar, atesorar, digerir y meditar y hacer propia toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios mora en uno. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente. Cuando uno aloja la palabra, y la palabra se inmiscuye en los procesos cognitivos del pensar, razonar, debatir, argumentar, adjudicar significado, pronunciar juicios, desarrollar actitudes, tener valores, creencias, sentimientos, pasión. La palabra de Cristo se inmiscuye en los procesos cognitivos, emotivos, motivacionales y también conductuales
espiritual. La palabra de Dios mora en nosotros y nos da luz al camino, nos edifica, nos alimenta, nos empieza a reformar de una cosa hasta la otra y transformar a la semejanza de Cristo. La palabra de Dios nos santifica, limpia nuestro cerebro, limpia nuestras mentes, por así decirlo. Entonces, comer una vez y luego masticar continuamente es hacer caso a la palabra de Cristo, creer en su sacrificio, creer en su gracia, creer en su salvación y entonces apropiarnos por la fe esta justificación, la redención que viene. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Internalizamos, digerimos, masticamos, digerimos, nos nutrimos, internalizamos su palabra, su voluntad, que mora en nosotros. Entonces, a ese punto de que estamos saturados, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad se alinea con el propósito de Dios para nuestras vidas. También la participación de su cuerpo representa el hecho que somos un solo cuerpo en el Señor y que Cristo es la cabeza de su cuerpo. Yo no sé qué soy, tal vez un dedo chiquito, un pie, pero sé que soy parte del cuerpo de Cristo. Al principio uno no sabe mucho, como le preguntaban al ciego en Juan capítulo 9, ¿y quién es esta persona? Dice, yo no sé mucho, no sé. Lo único que sé, yo antes era ciego y ahora veo. Es lo único que puedo decir, me sanó. Y después lo encuentra. O el leproso que lo sanó, pero después se arrodilla como Señor y lo confiesa, digamos. Y al principio, cuando uno es cristiano, no sabe mucho de quién es, para qué largo patea, porque no sabe de qué equipo es. Entonces se siente un poco confuso. Y lo único que le dicen, alabe a Dios, diga gloria a Dios. Y entonces uno cuando recién se convierte dice, gloria a Dios, aleluya. Después de 40 años, ¿qué dice? ¿Solamente gloria a Dios, aleluya? ¿O elabora un poquito más su alabanza? Cuando un chico tiene 2 años y dice gugu gaga, dice, ay, qué lindo, dice gugu gaga. Sacamos un vídeo, dice gugu gaga, dice mamá. Oh. Aunque uno de mis nietos en vez de decir mamá dice Alexa. La primera palabra que le salió. Entonces la cuestión es que cuando dice gugu gaga, está bien para un chico de 2 años, pero si tiene 40 años y dice gugu gaga, tenemos que hacer algo para reformatear su manera cognitiva de expresarse, ¿sí o no? Hay que ayudar a la gente para que se exprese bien. Entonces, este sentido de que somos parte del cuerpo, una mano, un pie, desde el más pequeño al mayor, no hay miembros inconsecuentes o inútiles en el cuerpo de Cristo. Cuando yo era joven en New York, prediqué un mensaje en una iglesia grande de Bronx y prediqué del cuerpo de Cristo y di una ilustración de que a veces los miembros que son llamativos y que los decoramos y los pintamos y los reformamos y hasta tenemos cirugía estética para que sean más lindos todavía, esos son aparentes. Pero hay otros que están adentro, que hacen mucho trabajo que no se ve, pero si dejan de trabajar, nosotros dejamos de existir. El estómago es uno de ellos. Hubo una reunión de miembros contra el estómago y los miembros se reunieron y hicieron un acta para certificar su reunión y los dientes decían, nosotros masticamos todo el día y lo que va al estómago, nada queda entre dientes y lo que queda lo sacan con un hilito, con un escarbadiente y no nos queda nada de nosotros, todo va al estómago. Las manos dicen, nosotros hemos callado trabajar tanto y lo que trabajamos va al estómago. Y todos los miembros chillando y todo va al estómago. Entonces hicieron huelga, paro general. Los dientes no mastican, los músculos no trabajan, nada, nadie trabaja. Y el estómago empieza a chillar. Después de un día, 2, 3, empieza realmente a quejarse. Muchachos, ¿qué pasa? Y nadie le hace caso. Paro general, huelga. Hasta que por fin el estómago deja de funcionar y el cuerpo deja de funcionar y está moribundo. Y la gente dice, ¿qué pasa? Los dientes no pueden ni siquiera juntarse, las pestañas casi no se abren y los músculos están tiesos. Y todo
Entonces se reúnen otra vez los miembros y ahí el estómago toma la palabra y dice, ustedes muchachos, lo que ustedes saben, todo el mundo dice, ay, los aplausos, se ve y todo. Lo que yo hago, ninguno me da crédito, pero yo elaboro todo lo que ustedes me dan con las enzimas, los jugos gástricos y el sistema entérico de los intestinos. Trabaja de esa forma tal que yo los nutro a ustedes desde la cabeza a los pies. Desde las caspas hasta los callos, ahí estoy trabajando en ustedes. Y se dieron cuenta, el asunto está que porque no lo vemos no significa que no trabaja. ¿Cuántos miembros en la iglesia son visibles y aplaudimos y todo eso? ¿Y cuántos miembros no trabajan de esa forma, pero oran, ayunan, dan? Cuando dan no sabe su mano derecha lo que hace la mano izquierda. Son secretivos. Cuando oran no hacen públicas las oraciones, oran en su cámara secreta y tal. Cuando ayunan se lavan la cara, no aparentan nada porque lo hacen para Dios. Entonces no vemos su trabajo, vemos la efectividad que tienen ante la presencia de Dios. Usted sabe que después de 25 años yo volví a New York a la misma iglesia a predicar y una hermana ancianita me dice, ay, Pastor Policho, me acuerdo de su mensaje. ¿Qué se acuerda? Del estómago. Todo lo demás se borró de la memoria, pero la ilustración quedó. ¿Por qué usamos metáforas? ¿Por qué Jesús usó similías, parábolas, metáforas? Porque entran debajo del radar y te pegan en el lado derecho del hemisferio, entonces las registrás a estilo más emotivo, más profundo, más filosófico, más espiritual. Entonces, la metáfora dice algo más que el discurso racional porque expresa lo inefable, lo incomprensible, lo difícil de poner en palabras. Por eso Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo tenemos mucha ilustración que es metafórica. Somos parte del cuerpo, pertenecemos a una comunidad unida, pobres y ricos, de diferentes razas, diferentes naciones, diferentes acentos, diferente educación, diferente estado social, pero todos equiparados por la sangre de Cristo en el cuerpo de Cristo, sin distinción y sin reparos. A veces le damos mucha importancia a la cultura, a la raza, al etnocentrismo y nos dividimos, nos juzgamos, nos rechazamos. Golpeamos nuestro propio cuerpo porque pertenecemos al mismo cuerpo. Te guste o no te guste, es el único cuerpo que vas a pertenecer si perteneces al cuerpo de Cristo en la tierra. La cuestión es esta. A veces tratamos de forzar las cosas y somos diferentes. Nuestra comida es diferente, nuestras ropas son diferentes, nuestro acento es diferente. La manera de predicar es diferente, la manera de hacer las cosas, de conducir los servicios es diferente. Y te digo porque yo predico en muchas iglesias. Cuando voy a las iglesias que son más episcopales, anglicanas, se cae un alfiler al piso y uno le escucha del tercer piso. En la iglesia pentecostal uno no escucha nada porque es tanto berrinche que nadie se escucha a nadie. ¿Y quién tiene la razón de cómo adorar a Dios? ¿O qué música tocar? ¿Caribeña? ¿Clásica? ¿La gaucho? ¿Qué música toca? Dios nos da libertad de expresión, ¿sí o no? Y según nuestra tradición y cultura, así lo entendemos y así lo adoramos. Así que no nos juzguemos en estilos, pero tampoco empujemos nuestro estilo a otra persona de otra cultura que nunca cantó así, que nunca se movió así, o que nunca rompía banco y pataleaba y se iba por todos lados por los pasillos, porque es más suave, más tranquilo. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? El cuerpo de Cristo es uno, pero tenemos muchas cosas que pulir en entender cómo llevarnos de acuerdo, cómo hacer. Ni judíos ni griegos, no forcejemos o animemos a la pugna entre hombres y mujeres. En Cristo Jesús no hay judío ni gentil, ni varón ni mujer. ¿Significa fluidez? No. Significa que el género binario de hombres y mujeres son supeditados al señorío de Cristo y cada uno hace la voluntad según Dios se le indica en su palabra y no de acuerdo a la cultura, a la sociedad que está tergiversando a nuestros chicos en la escuela con esas ideas acerca de fluidez de género.
o de lo que Maturana y Varela, dos biólogos chilenos, han revolucionado a la ciencia biológica con su postura acerca de un término que se llama autopoiesis, que significa autodeterminación, que un organismo se autodetermina por su propia cuenta y no recibe influencia externa para autopostularse y decidir su propio ser y su propia naturaleza. Esta filosofía posmoderna le dice a cada persona: vos no tenés por qué seguir ningún dictamen, ni de tu papá, ni tu mamá, ni Dios. Vos te tenés que postular a ti mismo, definirte como sos, elegir tu género, elegir tu... ¿no es la tentación de Satanás que le dice a Adán y Eva: ustedes no tienen que hacerle caso a Dios, hagan lo que a ustedes les parece, agárrenle el fruto y coman a ver qué pasa? Y el hombre desde ese entonces oye más a Satanás y a su mentira, de seguir su propio camino, hacer su propia voluntad, autopostularse, autodefinirse y no ser supeditado al señorío de Cristo y a formar parte de la familia de Dios, donde Dios pone las reglas, Dios pone las leyes, Dios define quién es quién, Dios pone a los ministerios, Dios ejerce su autoridad y nos da diferentes dones, Dios compagina el cuerpo de Cristo y no nosotros. Si nosotros compaginamos el cuerpo de Cristo, es la versión de Frankenstein. Si Dios compagina el cuerpo de Cristo, es perfectamente alineado con su voluntad. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué digo esto? Porque al tomar la Santa Cena tenemos que reconocer, al tomar este pan y este vino, yo reconozco que soy parte del cuerpo de Cristo. Me sujeto a Cristo a la cabeza para hacer su voluntad. Me sujeto también a la comunidad para vivir en amor, en justicia, para ser uno en Cristo y amarnos como Él nos amó y dar nuestra vida por los demás. Somos definidos por Dios, no autogenerados, no autodefinidos, no independientes de Dios, dependientes de Dios e interdependientes los unos con los otros. No nos jactamos en nuestros dones o nuestras capacidades. Dios es quien nos da todo lo que somos, lo que tenemos, y debemos ejercitarlo para su gloria y su honra. Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Ni el que planta ni el que riega son algo, son simplemente siervos de Jesucristo. Y los líderes no están para mandar y ejecutar su derecho y manipular a la gente. Los líderes, especialmente en la iglesia, son siervos y no capitanes, no autores de la manera de vivir de otros y dictándoles cómo vestirse, qué comer, qué no comer. La palabra de Dios nos dice quiénes somos y cómo debemos portarnos, no la opinión de un líder. Y eso es muy fuerte para nosotros, porque somos definidos por Dios y no nos jactamos de nuestros dones o capacidades. Dios nos ha dado todo lo que somos y debemos ejercitarlo. Pablo dice: a mí la gracia de Dios me llenó para esto. ¿Y sabes qué dice Pablo? Ay de mí si no predico el evangelio. Pablo sabía que era el carpero, él podía hacer negocio, él podía mantenerse a sí mismo con sus manos, pero él hacía lo necesario para simplemente predicar el evangelio, porque para eso Dios lo llamó. Me atrevo a decir que hay muchas personas que están predicando el evangelio cuando tal vez no tienen las dotes o los dones para predicar, y otros están en los negocios cuando deberían estar predicando el evangelio. Hay muchas personas que Dios llamó, pero rehúsan acatar el llamado, sino que siguen haciendo su voluntad. Mientras que otros, sin que Dios los haya llamado, hacen un montón de desastres con sus predicaciones, cuando debería estar sembrando papas en Idaho o una tornería en Lynn, por ejemplo. ¿Cómo sabemos quiénes somos? Hay que buscar al Señor y decir: ¿qué es lo que me has dado? ¿Qué don tengo? ¿Qué ministerio? ¿Qué ocupo? Y uno no elige tampoco su ministerio. Dios es el que puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta qué es discernir el cuerpo de Cristo? Cabalmente saber todos estos puntos al tomar la cena de Dios, tener en conciencia plena lo que significa ser parte de un cuerpo compaginado por Dios, donde Cristo es la cabeza, sin despreciar al miembro que no se ajusta a nuestra expectativa,
Inclusive la Biblia dice, no juzgues a esta persona porque no sabes si cayó para siempre. Dios tal vez lo tiene en pie todavía. Dios puede restituir a mucha gente que nosotros juzgamos, catalogamos y despreciamos. Ahora te pregunto una pregunta muy directa. ¿Tienes miembros en tu cuerpo que no te gustan? Algunos, si yo preguntase, ¿qué es lo que no te gusta en tu cuerpo? No me gusta mi nariz, es muy larga, muy chata. No me gustan las orejas, está muy parada y todo eso. O no me gusta, soy muy flaco. No me gusta. ¿Y qué haces con eso? Bueno, si no hay cirugía que te ayude, tenés que aguantártela. El hecho que no te guste tu nariz no significa que no te vas a lavar la cara todos los días. ¿La cuidas hasta que Cristo venga o hasta que te vayas al cajón? Porque es parte de tu cuerpo, ¿sí o no? Lo mismo en la iglesia, hay miembros que tal vez no te gusten. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cortarlos? ¿Tijeretearlos? ¿Editarlos? ¿O aceptarlos y amarlos? Y tal vez Dios te dé mucho más corazón para aceptar aquellas cosas que pasan, muy difíciles de aceptar en la otra persona. Somos el cuerpo de Cristo, amén. Y nos amamos como Él nos amó. Y nos aceptamos los unos a los otros en Cristo, tratando de ejercer cierta influencia para que todos cambiemos, para que todos nos esforcemos en labrar un carácter según Jesucristo y una conducta según la palabra de Dios. No despreciemos al miembro que no se ajusta a nuestras expectativas por no ser lo que nosotros queremos que sea, porque la mano no le puede decir al pie no te necesito, todos son necesarios. Compartimos, nos dolemos juntos. Una vez cortando cebolla me corté el dedo. ¿Sabes cómo duele cuando la cebolla penetra en el interior de la herida? Eso pica bastante. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida comiendo pan se mordieron la lengua? Levanten la mano. Parece una campaña evangelística. Es algo común. Sin embargo, fuiste al dentista y dijiste, bájeme todos los dientes porque fueron muy malos con la lengua, hay que castigarlos. ¿Te bajaste los dientes, sí o no? No, la lengua tuvo que perdonar los dientes y seguir masticando juntos hasta que Cristo venga. Eso es comprender el cuerpo de Cristo. Eso es entender cómo nos relacionamos, que a veces nos mordemos sin querer. Ahora, yo dije nos mordemos sin querer, ¿no? ¿Qué si uno dice, mastico, pero a la quinta vez voy a morder la lengua? Si uno piensa, me voy a morder la lengua, está loco. No discierne. Clavando un clavo en la pared, uno se fija de no pegarle al dedo, le pega el clavo. Pero si le pegó al dedo, ¿qué hace? ¿Se corta la mano porque le pegó a la otra? No, la misma mano que pegó se aferra al dedo que está hiriente. ¿Por qué? Porque la presión del dedo corre más rápido al cerebro y anula las fibras que transmiten el dolor con las fibras del tacto que la presión. Entonces uno se ayuda a sí mismo. La misma mano que hirió es la misma mano que dice, perdóname, me voy a fijar mejor la otra vez. Así que en el cuerpo de Cristo tenemos que perdonarnos los unos a los otros, ¿sí o no? Pero si uno lo corta al otro, dice, yo te corto de comunión y te camino por la otra vereda como que ni te conozco en el cuerpo. O me voy a otra iglesia. ¿Cuánta gente se fue de esta iglesia porque pensó que alguien lo golpeó de un poquito? ¿Cuánta gente vino a esta iglesia porque alguien lo golpeó en otra iglesia? ¿Te das cuenta de lo que hacemos humanamente en vez de realmente realizar cómo portarnos en la comunidad de fe cuando estamos relacionándonos día a día los unos a los otros y tomando la Santa Cena dignamente? El que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio contra sí mismo y se la va a dar al Señor las cuentas, digamos. Así que es una cosa muy seria tomar la Santa Cena. No es simplemente una rutina, una tradición. Nos hace pensar, nos hace cavilar, nos hace muy conscientes de la presencia de Dios. Compartimos. Y hablando del dolor, si un dedo se duele, todo el cuerpo se duele. Si un diente duele, todo el cuerpo se duele. No es así en el cuerpo de Cristo. Si un hermano se duele,
2 o 3 vienen y dicen, ¿y esta vez qué hiciste? ¿Pecaste tanto? Se gozan porque el hermano está dolido y lo juzgan. O si un hermano recibe gloria, a la hermana Catita le damos un premio porque trabajó más que nada. Y doña Rosa dice, a mí me tocaba eso, no a él. Entonces cuando uno se goza, el otro se duele porque está envidioso. No discernimos el cuerpo de Cristo. Me atrevo a decir que fallamos en eso muchas veces porque no comprendemos qué es ser humildes, aceptándonos, ayudándonos, doliendo con los que duelen, llorando con los que lloran y gozando con los que gozan. ¿Dicen amén? Si no, no pueden tomar la Santa Cena hoy. Tienen que discernir el cuerpo de Cristo, compartir, estar juntos y no dolerse de esa forma. Yo sé que tengo que apurarme porque tengo que tomar la cena, pero no se trata de equidad política, no se trata de equidad ideológica, no se trata de establecer algo social o económico en reconocimiento de lo que la cultura está empujando, sino se trata de reconocer quién es quién en el cuerpo de Cristo y dar honor a los que merecen honor y dar gloria al Señor de la casa. Y entonces portarnos bien en la casa del Señor. Reconocimiento, Pablo dice, los que trabajan entre ustedes que gobiernan bien, los pastores, reconózcanlo, son tenidos dignos de doble honor, digamos. Así que no es simplemente de tirarlos al suelo. Tenemos que ejercitar nuestra mayordomía, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras oportunidades, nuestra educación, todo para la gloria de Dios y trabajar con ahínco. Y cada uno representa al todo. ¿Sabe que cuando uno de nosotros cae, toda la iglesia es afectada? Si uno de nosotros recibe gloria, toda la iglesia recibe gloria. Porque cada uno representa al cuerpo de Cristo en la comunidad. Si uno mete la pata, los de afuera, los inconversos, no dice, fulano metió la pata. Dice, mire la iglesia evangélica de qué se trata, Dios. Y nos barre a todos al piso por uno que ha fallado. Así que uno afecta a todos los demás, así que portémonos bien, chicos. Porque nuestra conducta repercute, tiene mucho que ver con el todo. Cada uno representa al todo, quienes somos. Entonces el apóstol Pablo establece un requisito a ser considerado antes de tomar la Santa Cena. ¿Cuál es? Cada uno pruébese a sí mismo, no al hermano. Cada uno júzguese a sí mismo, examínese a sí mismo, no al hermano. Hoy, antes de tomar la cena, te invito a una reflexión introspectiva, interna, a preguntarte, ¿cuál es mi estado delante de Dios? ¿Soy digno de tomar la cena? La dignidad no consiste en un rasgo personal o una demanda de perfección humana. Consiste en ser sinceros y reconocer nuestro estado, nuestra posición delante de Dios y pedir perdón por nuestras faltas, confesar nuestros pecados, nuestras maneras de no ser lo que Dios quiere que seamos o de no hacer su voluntad. Y en base a su dignidad en Cristo Jesús nos acercamos a la mesa y establecemos esta seriedad, la importancia, la magnitud de tomar el cuerpo y la sangre de Jesús, habiendo realizado ante la presencia de Dios lo que Él hizo por nosotros una vez y para siempre, y recordarlo en este día. Examinémonos introspectivamente desde una postura metacognitiva. ¿Qué significa? Pensar acerca de nuestros pensamientos, procesar nuestros propios procesos, ver nuestras propias maneras de ser y actuar a la luz de Dios en su presencia y revisar nuestro carácter, nuestros valores, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestra conducta personal y relacional, y al bajar nuestras defensas y vernos sinceramente con abertura y reconocer nuestra condición precaria delante de Dios, si hemos ofendido, pedir perdón. Si nos han ofendido, perdonar. Reconocer y dar el beneficio de la duda, asumir buena fe. Los accidentes pasan. Perdonémonos los unos a los otros en el amor de Cristo.
muy a menudo fallamos en discernir el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo nos diagnostica a todos. El que golpea su propio cuerpo está hiriéndose a sí mismo y al cuerpo de Cristo. Si yo golpeo el cuerpo de Cristo, ¿a quién le voy a dar cuenta? A la cabeza del cuerpo. Así que tratemos de no chismear, de no atacar, de no ningunear, de no vituperar, de no degradar a nadie en el cuerpo de Cristo, sino a interceder, a lavar los pies los unos a los otros. Cuando notamos que un hermano que ha sido santo arrastrándose por el mundo ha ensuciado sus pies, levantemos nuestra oración a Dios y al Señor, ayúdale, perdónalo, intercedemos por él para que sea restituido a la comunión, para que sea otra vez un miembro efectivo en el cuerpo de Cristo. Entonces, hagámoslo dignamente, reconozcamos a plena conciencia y traigamos a memoria, recordemos no solo el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, porque por nosotros sufrió, murió y resucitó, sino también discernamos el cuerpo de Cristo, que somos miembros los unos de los otros, que dolemos juntos, que gozamos juntos, que uno representa a todos, que no elegimos nuestros rasgos o nuestros ministerios, el Señor los da, que no nos enjuiciamos, que no nos criticamos tanto, que no nos golpeamos tanto, y si lo hacemos, que perdonamos las deudas los unos a los otros como hemos sido perdonados por Dios. Podría seguir mucho más con esto, pero ¿te das cuenta? El punto central es: el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo está golpeándose a sí mismo y también a la iglesia de Cristo por la cual Él sufrió tanto. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Puestos ahora en pie, ustedes tienen la copa con el pan en sus manos y vamos a orar para que Dios haga que este mensaje no caiga en un terreno vacío o pedregoso o lleno de espinas, y que las aves junto al camino no lo arrebaten, sino que esta palabra sea arraigada y fructifique en nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias por el pan que podemos compartir juntos. En el nombre de Jesús, reconocemos que este es tu cuerpo, simbolizado en esta hostia que comemos con sencillez, con agradecimiento, con alegría, reconociendo lo que tú has hecho por nosotros en tu gracia, que ha sido partido por nosotros. Y también reconocemos que somos miembros los unos de los otros. Y así es como nos aceptamos en Cristo, comiendo de este pan dignamente en el nombre de Cristo. Reflexionemos en la palabra del mensaje de cómo discernir el cuerpo. Y ante esta magnitud del símbolo que representa la sangre de Cristo, cómo sufrió, cómo murió por mí, por mis pecados, para justificarme delante del Padre, para salvarme, para darme vida eterna, para establecer un nuevo pacto hecho en gracia, misericordia, con su amor unilateral, incondicional, proactivo, lleno de gracia, lleno de misericordia, perdonando, olvidando, empoderando y llenándome con su espíritu para tener intimidad. Gracias por esa sangre. Tomamos la copa del nuevo pacto en el nombre de Jesús. ¿Saben lo que los puritanos de Inglaterra decían después de tomar la Santa Cena? Ustedes tienen que saber que en la presencia de Dios Santo, 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 ustedes han sido justificados por la fe, por participar del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ahora, dense la paz
los unos a los otros. Así como se saludaron al principio, ahora salúdense con la paz del Señor. Bendíganse los unos a los otros. Que la paz de Dios sea contigo. Dense la paz los unos a los otros. Tomen un momento para ejercitar el cuerpo de Cristo en acción, amándonos, soportándonos, aceptándonos, bendiciéndonos con la paz del Señor. Así que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero al mismo tiempo, al ser justificados por la fe y tener paz para con Dios, tenemos paz los unos con los otros. Que no haya animosidad, que no haya querella, que no haya pugna, sino paz en la tierra. Paz.